que Les voy a dar fueron un muy dudosos. ejemplo de los famosos milagros. Sí, No, Hans pero no va a hablar. espérate, dejemos hablar a Hans, que tiene A la ver qué dice paciencia de Hans. Santo Job. Adelante, Hans. Muchas gracias, muchas gracias. Les voy a dar la perspectiva desde el punto cristiano, evangélico, protestante, ¿sí? Perdón por lo que voy a mencionar, Rodrigo, tú sabes que yo no soy anticatólico, tú lo sabes, es decir, he luchado por mostrar eso, pero lo que voy a mencionar es con mucho respeto hacia la audiencia a la que me dirijo en esta noche. Dani, no puedes pedir una posición de algo que la iglesia no practica como tal. Es decir, la iglesia en este momento, la iglesia católica romana no practica la libertad del Espíritu Santo. Está muy dada a la forma ritualista, a la forma de la misa, y donde ni siquiera puedes tener ni siquiera el pueblo tiene una libertad de acercarse a la adoración que se está dando en ese momento. Está acompañando, está viendo, pero no está participando sino que solamente es en un acompañamiento. Por lo tanto, quien más está apegado a darle la libertad al Espíritu Santo es el protestantismo. Y oímos ahorita, por ejemplo, hablar un poco sobre el pentecostalismo. Yo, antes de hablar en contra del pentecostalismo, me diría un poquito más mis palabras a esta denominación, porque ellos en este momento son la punta de lanza que está llevando y predicando en muchos lugares el evangelio. Dejemos por un momento si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien, o lo están haciendo exagerado o no, pero lo están haciendo, y esto le da al pentecostalismo el mayor crecimiento en América Latina, ¿sí? Es decir, el pentecostalismo en este Disculpe momento... que te interrumpa, yo te voy a dejar terminar de hablar, pero Rodrigo, antes que tú le digas algo... Si no se me va la idea, espérame. Dale. De llevar una idea, y si no, se me corta y ya no... Dale, te voy a escuchar. Entonces, el pentecostalismo, antes de poder hablar del pentecostalismo, creo que sí debemos de tener un poquito más de cuidado, porque sinceramente, a pesar de que no soy pentecostal, es una de las ramas del protestantismo que más predicación del evangelio están dando y que más conversos están trayendo a los pies de Cristo. Muchos, por ejemplo, muchos, por decirlo así, bautistas, muchos, algunas otras denominaciones un poco más serias, si quieren verlo, no sé cómo mencionarlo ahorita, pero hablemos, muchos de los bautistas en este momento, de alguna manera, iniciaron en el pentecostalismo. Por ejemplo, Will Graham inició como pentecostal. El hermano Enuel también empezó como pentecostal, pero ahora se ha movido hacia la reforma, a las iglesias reformadas. Entonces, pero yo no, es más, mi inicio también viene de las Asambleas de Dios, que ahí me instruyeron a mí ahí desde chiquito. Entonces, yo, antes de hablar del pentecostalismo, me diría mis palabras a este grupo. No los desecho, no los hago. Ahora, quien sí tengo un problema en la actualidad, y que criticamos muy fuertemente, es el neopentecostalismo. Porque eso te iba a preguntar, Hans, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El neopentecostalismo es una nueva forma de liturgia
donde puedes entrar con cualquier tipo de innovación. Entre ustedes se oye feo, pero para mí también, es decir, puedes agregarle cosas, por ejemplo, al servicio, pones luces, pones humo, incluso hay lugares donde en el momento de adoración se baja la intensidad de la luz y pues solo estás tú en la adoración, que tiene su sentido, no es que esté malo, tiene su sentido, tiene su porqué, pero de alguna manera el neopentecostalismo está tomando para sí cosas que de alguna manera no están son novedosas, la verdad es que son novedosas. Oye, Hans, pero sí, a ver, perdón que te interrumpa, Hans, pero eso no me Sí. parece. A ver, Espérense. ¿cuál de las dos corrientes? Espérense. ¿Unitaria o unicitaria? Y aguas, Hans, porque te lo dice alguien que estuvo infiltrado en el Pare de Sufrir. Diz os que falam, diz que falam português, mas não falam português tanto bem como eu. Eu sí falo portugués. Él no. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Y te lo pregunto con toda seriedad, Hans. Si se amparan también en el dogma de la sola escritura. Ellos te pueden perfectamente debatir a ti en base a la sola escritura, que ellos están en lo cierto y que la sola escritura se los permite, Hans. ¿Cuál es, por eso te hice la pregunta, cuál es la diferencia, vamos a decirlo así, litúrgicamente hablando, entre el pentecostalismo que nace a principios del siglo XX en los Estados Unidos y este neopentecostalismo a lo, ¿cómo se llama? A lo Edir Macedo, a la luz del mundo, a lo Cash Luna, a lo Guillermo Maldonado, bueno, y es más, hasta si quieres a lo Eduardo Gutiérrez, porque ahora hasta se mete con los zombies, pero bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia? Esa precisamente, la que acabas de mencionar, la sola escritura. Se examina, oye, pero es que no, Rodrigo, espérate, déjame terminar. Es eso, y ya te lo he mencionado en otras ocasiones. Yo solo moví la mano. Espérate, Rodrigo, que esto se puso bueno ahora, espérate. Espérate, esto se puso bueno, Rodrigo. Siempre terminen de escuchar lo que se está diciendo, porque si no se pierde también. Yo solo moví la mano, no he dicho precisamente nada. El problema es ese, el dejar la sola escritura y seguir una nueva forma de entender y darle libertad al Espíritu Santo. Dentro de lo que la historia nos menciona y dentro de lo que podemos leer en los escritos, es en este tiempo donde más se habla del Espíritu Santo. Y es la tercera persona de la Trinidad, menos conocida y menos comprendida por su forma de manifestarse en medio nuestro. Cada uno de los que nosotros estamos en este momento podemos entender que el Espíritu Santo es verdad y nosotros no vamos a negar que el Espíritu Santo se pueda mover y pueda actuar y pueda hablarnos en este tiempo. Yo soy un continuista, ¿sí? Pero soy un continuista moderado, precisamente porque al darle una libertad amplia a lo que es el Espíritu Santo, puede haber, como bien decía Rodrigo, que el espíritu del error se mezcle y se crea que ese es el Espíritu Santo. Por ejemplo, una de las personas a las que en lo personal o a los lugares a los que yo nunca me metería, por ejemplo, ya lo mencionaste, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Yesenia Ten, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Se me escapa en Estados Unidos.
hay varios en esa Billy, corriente. ya sé quién dices tú, Billy, pero Billy Hill. dame un momento. De hecho, la frase que acabas de decir de que el Espíritu Santo es la persona menos conocida de la Trinidad proviene del libro Buenos Días, Espíritu Santo de Benny Hinn. Gracias por recordarme a Benny Hinn. Gracias por recordarme a Benny Hinn, porque es el otro que de alguna manera está metido entre este nuevo neopentecostalismo. Entonces, y sí, o me dices tú, Rodrigo, si esto no tiene parte de verdad. Muchos de nosotros podemos decir, esto fue del Espíritu Santo. Pero hoy yo pretendo dejarles una pequeña lista de lo que bíblicamente comprendo que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque hemos vivido mucho tiempo... hemos vivido mucho tiempo en una forma ritualística donde no le hemos dado libertad al Espíritu Santo. Y es por eso que en nuestro a ver, Hans, perdón que te interrumpa. ¿El hombre le puede dar libertad al Espíritu Santo, Hans? ¿Es en serio? ¿Cómo? ¿Es en serio? ¿El hombre le puede dar libertad al Espíritu Santo, Hans? Esa es una buena pregunta. ¿Quién le da libertad a quién? A ver si yo entendí o yo estoy equivocado. El Espíritu Santo, bajo este razonamiento, es una criatura que nosotros los hombres podemos sujetar. O sea, nosotros podemos sujetar la libertad de acción del Espíritu Santo. Rodrigo, espérate que esto es interesante. Déjame hablar a mí, espérate. Han, ¿me estás escuchando? Sí, adelante. Mira, escúchame. No te sientas mal por lo que te voy a decir. No te sientas mal por lo que te voy a decir. No voy a decir nada, solo estoy Sí, está bien, pero escúchame, por favor, atento a mí, escúchame. No te sientas mal por lo que te voy a decir. Dale. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Tú no puedes guiarnos a nosotros porque tú estás en la mentira y yo te lo puedo demostrar. Tú crees en la sola escritura, eso no existe. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. En el Antiguo Testamento, los pecados se confesaban ante los sacerdotes. Y David dice, a ti confesé mi pecado, a ti te presenté y tú me perdonaste. O sea que cuando tú te confesabas ante un sacerdote, era Dios mismo que te perdonaba. En el Nuevo Testamento, ¿dónde dice la Biblia que tu pecado tú tienes que confesarlo directamente con Dios? Búscate eso para que tú veas. Y en 5 capítulos la Biblia te dice que no es así. Si Dios no te perdona los pecados, tú no vas a poder entrar al cielo. Tú puedes brincar, saltar, patalear. Búscame un capítulo donde diga que Dios te mandó a confesar tu pecado directamente con Dios. Tú estás en una doctrina ciega. La sola escritura no existe, porque en ningún lado te manda a confesar tu pecado directamente con Dios. Eso es lo primero. Segundo, la Biblia te dice, recuerda que cuando te dice, aunque venga un ángel del cielo con otro evangelio, eso no se lo dijo a las nuevas religiones, a las nuevas doctrinas, a las nuevas iglesias, eso no se lo dijo, se lo dijo a los primeros cristianos, a los católicos, a los que vienen de atrás, a los que hicieron la Biblia. Entonces, por más que tú brinques y saltes, yo no te puedo aceptar que tú me doctrines a mí. ¿Por qué? Porque un ciego no va a poder guiar a otro ciego. Ahora te amo mucho en el amor de Cristo, no te quiero ofender, ni lo voy a hacer nunca, pero hay que llevarse de la persona que está en la verdad. Tú mismo, yo te reto, busca un sitio donde Dios te haya mandado a confesar tu pecado directamente con él. En 2 capítulos Jesús te dice que no es así. Te confirma Pablo que es un ministerio que Dios le dejó a los apóstoles y te lo confirma. Que Dios, el mismo Jesús te manda a confesar pecado ante un sacerdote o ante un hombre, no directamente con él. Tú estás en una doctrina errada completamente. La sola escritura, eso no existe. Hechos capítulo 15 te lo dice claro. Ahí había un problema. Cuando había un problema, la iglesia fue que dio la orden, pasando por la escritura, por encima de la escritura. Si tú lo lees y lo analizas, es así. Está bien que está a la par, porque la iglesia puso a la par a la escritura, igual que el magisterio, porque la iglesia le dio esa autoridad. Pero cuando tú buscas Hechos capítulo 15, tú ves que la iglesia tomó su decisión, ella la tomó, y ahí está en la Biblia. La sola escritura no existe, tú estás confundido. Por eso un ciego no puede guiar a otro ciego. Ok, entonces dejemos
Perdón. De hecho, generalmente cuando hablan de confesarse directamente con Dios, utilizan una cita de primero de Juan, pero es precisamente el mismo Juan que escribe su evangelio, donde Jesús le dice a los discípulos, a quienes perdonen sus pecados le quedan perdonados y a quienes se les retengan le quedan retenidos. Entonces, no caen en cuenta que no puede contradecirse Juan con Juan. Pero más allá de eso, hay algo que me llama la atención. Bueno, aparte de que se supone que el hombre, desde tu visión, puede amarrar al Espíritu Santo, tú dices que la visión ritualista de la Iglesia Católica, pero tú mismo reconoces que Enuel, el doctor Enuel, comenzó en el pentecostalismo y ahora está en el luteranismo. ¿Por qué se movió así de No, el radicalmente? luteranismo, yo creo que está más al lado de los bautistas, si no mal estoy. No, Bueno, no, Más la allá de verdad no. no, todo, no, a ver, más allá, Hans, espérate, Hans, espérate, lo que yo te quisiera bueno, déjame terminar. Yo Bueno, no terminé nada, suponiendo, así que de no, todas no me pueden formas, acusar de nada, ¿verdad? se fue algo que es más histórico, más conservador. ¿Por qué? más Porque él estudió, lineal, hermano Rodrigo, o sea, apelando a la lógica de, a ver, ¿qué apareció primero? ¿El huevo o la gallina? Pues primero aparecieron los luteranos. claro, entonces, precisamente por la investigación histórica, se da cuenta que la iglesia de Cristo es litúrgica. Los luteranos son litúrgicos, los anglicanos son litúrgicos, nosotros los católicos somos litúrgicos. La Biblia, la Biblia es litúrgica, porque tú dices que el ritualismo y la liturgia, que eso es amarrar al Espíritu Santo, pero si tú ves los 4 evangelios, aparece Jesús diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que hay que comerla y que hay que beberla. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, capítulo 11. O sea, la iglesia, ¿sí? Tenía el rito eucarístico que se llamaba fracción de pan, Eucaristía, cena del Señor, sí, de esas formas, pero era un rito. Ahora, me causa, digamos, curiosidad o gracia, por no decirlo de otra forma, el hecho de que tú digas que eso amarra al Espíritu Santo porque de hecho, en las iglesias que tú dices que son neopentecostales, que dijiste que tienen una liturgia distinta, extraña, no, de hecho se caracterizan los pentecostales y los neopentecostales porque ninguno de los dos tiene liturgia. No tienen Es un liturgia, o sea, desorden completo, hermano Rodrigo. claro, Yo o Oye, sea, que le dan mal, oye, que los le dan más cultos, libertad al Espíritu Santo. los Oye lo que dice. cultos, los cultos no tienen un orden como lo tiene la misa, como lo tenían la cena del Señor en la Biblia. Pueden empezar cantando, pero luego viene la ofrenda, luego dice el pastor, por allá saltan, luego, o sea, no hay un orden, o sea, cada domingo puede cambiar y eso no es bíblico. Incluso hasta en el Antiguo Testamento tenían un orden para el rito y tenían unos Observen en el ministros, Antiguo Testamento, cuando Salomón monta el templo, el orden que había para llevar el arca de la alianza. claro. No se saltó ningún paso. Ajá. De hecho, hay un Entonces, orden para en la construcción, desde la misma construcción. Exactamente. Quería acotar algo adelante. con lo que decía mi tocayo. Yo discuto, o sea, yo no concuerdo con lo que dice. Cuanto de partida, claro, lo que dicen ustedes, que haya una estructura, que haya un orden, no se sigue que se está coartando la libertad del Espíritu Santo en ningún caso. Es más, creo que en la iglesia se habla mucho del Espíritu Santo, tal es así que hay que uno de sus misterios o sus sacramentos es en estricto rigor del Espíritu Santo o hacia el Espíritu Santo, que la confirmación, donde se habla de los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, está presente, cuáles son los efectos en tu vida cristiana y hacia dónde te orienta. Por eso mismo no creo que no se hable del Espíritu Santo, y creo que eso de la institucionalidad, que sea algo negativo, es una caricatura y netamente va orientado a decir que
muchas veces, no sé si, no digo que siempre, pero sí, muchas veces va orientado a tratar de imponer mi perspectiva frente a una verdad concreta. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, que una de las críticas que tiene, por ejemplo, el pentecostalismo y el neopentecostalismo, que ya con estos pastores que hablan sobre sus revelaciones privadas, que en muchos casos el mismo Guillermo Maldonado, que estaban citando hace poquito rato, pone por sobre la escritura sus propias revelaciones. Él se presenta como así dice el Señor, o sea, él se está viendo como un profeta, pero en general, a lo que voy con eso, de hecho, hasta Armando Alducín, que no es neopentecostal, sino sí, evangélico. Ese es un mejor ejemplo. Ese es un gran ejemplo, Hans. A ver, mira, ¿quieres ver la libertad del Espíritu Santo? Ahí está Alducín. Ese es un buen ejemplo de la libertad, entre comillas, que no es libertad, es libertinaje. ¿Cuántas veces ha predicado ¿cómo se llama? La venida de Cristo. 0 y van 2. Esta última se la aventó hasta el 2028 como para cabildear y para que nadie me diga. Total. Los ve a su feligresía y dice, por supuesto que los puedo engañar y por supuesto que no me van a contestar ni mu. Esa es la libertad del Espíritu Santo. Y niégaselo, a ver, y dile que es mentira, te va a decir, mira, yo me amparo en la Escritura. Y, a ver, tú tocaste un tema que me parece muy curioso. Cuidado, una cosa es que el pentecostalismo haga proselitismo y otra cosa es que evangelice. No es lo mismo. Yo no conozco a día de hoy a un pentecostal, por ejemplo, que te gusta en Moldavia. No conozco una asamblea de Dios que se encuentre, o dame la ubicación de una asamblea de Dios que se encuentre, por ejemplo, en Grecia. El Himalaya. ¿Conoces al padre Federico Hayton? ¿Te suena el padre Federico Hayton de la Orden de San Elías? Se fue a evangelizar al Himalaya. Nuestro profe. Ajá, Hayton. Que yo quiero entrar a su curso con el padre Hayton, pero bueno. Al Himalaya. Ahí es evangelizar desde cero, es misiones agentis, perdón, desde cero. El pentecostalismo como un fenómeno estadounidense va a tener un impacto acá, porque en el viejo mundo no. Bajo la premisa de todo esto, entonces no podríamos cuestionar los métodos, por ejemplo, de Cash Luna, cuando te dice que eres Jehová Junior, o que la simonía está en lo correcto y la posición petrina está en lo incorrecto. Bajo el fenómeno de que es que hay que darles el mérito porque evangelizan mucho. Bueno, bajo esa óptica y bajo ese argumento, no podríamos cuestionar a Jim Jones y lo que hizo en Guyana. Que se cargó a 900 personas y a todos, o sea, les dijo que porque los iban a suicidar, por Dios. Bajo esa misma óptica, no podríamos cuestionar, por ejemplo, los métodos de Ana Maldonado. ¿Cómo se llama la otra, hermano Rodrigo? La que había que golpear que había que golpearle la cara a Mamón. ¿Cómo se llama? Ana. Los billetes. Ana Méndez. Ana. Bajo esa, o sea, es que bajo esa óptica no le puedes decir, porque sabes una cosa, te va a decir, pero yo estoy evangelizando. O tampoco le podías decir nada a una loca que junto con su marido, ¿cómo se llama este fulano? El papito, ¿cómo se llamaba este güey? El papi 666. El papi 66, ¿cómo se llama? José de Jesús Miranda. Que fue y a su mujer, a Cristo Lisbeth, tampoco le puedes decir algo con toda la serie de herejías que promulgan, entre las que puedo mencionar adopcionismo, ebionismo, arrianismo, pelagianismo, sabelianismo y todo aquello que termina en ismo. No se los puedes cuestionar con qué moral, porque te van a decir, bueno, pero nosotros estamos evangelizando. ¿Qué le puedes decir a Gigi Ávila? Cuando Gigi, porque lo de Gigi Ávila no es menor.
Es decir, ¿me van a dejar hablar hoy o...? Porque yo No, aquí vengo yo lo que te estoy... A ver, es que mira, también, mira, a a ver, hacer Hans, aportes. Yo no vengo a debatir, y Rodrigo sabe que a mí un debate me pusiste ahí, Rodrigo, y la verdad es que por eso el día siguiente te escribí, porque la verdad es que yo lo que quiero es aportar. Sí, un saludo, hermano. Sí, Quiero pero saludarlos a todos. y mira, Hans, Como parte de los Mi hermano Rodrigo. del cuerpo de Cristo, quiero aportar. Ahora, Yo sé que tú quieres aportar, ¿quieres Han, pero escúchame, espérate, Han. Yo sé que tú quieres aportar, espérate, escúchame. Yo sé que tú quieres aportar, pero recuerda, la Biblia dice, examina los espíritus. Cuando tú examinas los espíritus, ¿qué te dice en Lucas capítulo 1, versículo creo 44, no sé, algo así? Viene y te dice, el Espíritu Santo, Elizabeth llena del Espíritu Santo, viene y dice, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Estando el Espíritu Santo delante de la Virgen María, dice la Virgen María, desde ahora en adelante todas las generaciones me llamarán dichosa y bienaventurada. Y el Espíritu Santo, estando ella delante del Espíritu Santo no la corrigió. Tú ves gente que dicen que tienen el Espíritu Santo y vienen a hablar mal en contra de la madre de tu Señor. Tú fuiste creado a semejanza de Dios. ¿Y cómo tú te sientes cuando hablan mal de tu madre? ¿Cómo tú te sientes cuando alguien viene y le dice prostituta a tu madre y dicen que tiene el Espíritu Santo? Y gente que dice, no, ella no es bendita entre todas las mujeres, ella no parió a Dios, diciéndolo la Biblia. Tacho, Entonces tú tienes que examinar los espíritus, examínalo. Yo solo te digo, examínalo. Tacho Remacho, Dale, que le pongo dale, Rodrigo. de orden. Primero que todo, bueno, Hans puede opinar, claro que sí puede opinar, pero eso no quiere decir que nosotros no le podamos responder y mostrar porque estamos en acuerdo o en desacuerdo, por eso es un diálogo. Pero entonces, pero no me has dejado dialogar. Ya, a eso voy. Entonces, estaba tratando de, ok, de pero ser espérate. No me Yo voy a atender a mi mamá un momentico, entonces me voy a ausentar, o sea, voy a apagar la cámara, pero entonces voy a dejar a Hans, pero a Hans del Yunque, mi hermano del Yunque, que él maneje los tiempos, que te dé 5 minutos a ti, y luego a Hugo, que acabó de llegar, luego a Alberto, y bueno, si él quiere hablar también, y luego a Dani. Entonces, así 5 minuticos, si me haces el favor, Hans. Listo, ya vengo. Voy a tratar de retomar el tema entonces. Dale, pues. Bueno, estaba tratando de explicar sobre el neopentecostalismo y les estaba mencionando de que el tratar de hablar en contra del pentecostalismo en este tiempo es un tema que yo me lo pensaría, es decir, yo no hablaría tan mal de los hermanos pentecostales. Ahora, el problema que tenemos es que el neopentecostalismo, ojo, el neopentecostalismo y el carismatismo están muy relacionados. En estas dos vertientes se están practicando las mismas funciones. Aquí, por ejemplo, hay un libro que les voy a recomendar que se llama Fuego Extraño, de John MacArthur. Les recomiendo lo puedan leer, que habla sobre este punto. Pero lo importante de esto, hermanos, es que debemos de pensar dónde Dios está actuando en este tiempo. Ahora, como yo sé que no tengo mucho tiempo y lo que quiero es aportar 5 cosas, Dani, o 8 cosas puedes saber cuando el Espíritu Santo está actuando en tu vida y cuando es el Espíritu Santo. No le puedes preguntar a alguien que no ha practicado esto, pero en base a lo que nosotros practicamos, vivimos y buscamos en la palabra de Dios, te doy la respuesta. La Iglesia Católica en este momento no tiene una posición oficial, si no te la hubieran dado de inmediato sobre el tema. Pero el primero que te voy a decir es que el Espíritu Santo es el que nos da vida, nos permite tener la vida que en este tiempo tenemos. Lo puedes ver en Génesis 2:7,
en Job 33:4. También el Espíritu Santo es que nos hace nacer y nacer de nuevo. Esto lo puedes encontrar en Juan 1:12 y 1:13, Romanos 8:15 y 17 y Efesios 1:5. Es decir, el Espíritu Santo nos permite nacer de nuevo. La tercera función del Espíritu Santo es que nos guía, según lo puedes encontrar en Juan capítulo número 14, 26, 16 y 13. También puedes encontrarlo en primera de Juan 2, 27 y Juan 16, 13. Luego, el Espíritu Santo te da poder, pero yo no creo que el Espíritu Santo nos dé poder como aquel hombre que sacaba su espada y decía, ya tengo el poder. Ese no es el poder que tenemos en este tiempo, sino es un poder santificador, un poder transformador. Y eso lo puedes ver en Hechos capítulo número 2, 43, 4, 33, Romanos 8:13 y Hechos 1:8. El Espíritu Santo te santifica o te purifica, es decir, esa es la función del Espíritu Santo. Efesios 5:26, Primera de Corintios 6:11. Espero que estén apuntando y si no, pues se lo pierden. Luego el Espíritu Santo nos llena, según el Espíritu, Romanos capítulo número 5, verso 5, y nos da alegría, nos da paz, Efesios 5:18, y nos da alegría, según Juan capítulo número 15, verso 11. El Espíritu Santo nos da sabiduría, ¿sí? El Espíritu, Dios nos da sabiduría, y eso está en Primera de Corintios 2:16, y nos da la sabiduría de Cristo, según Primera de Corintios 1:30, y Él nos guía, oye, y escucha bien, a toda verdad. Juan capítulo número 16, verso 13. Si estás practicando en tu vida la santificación, es porque el Espíritu Santo te está guiando. Si el Espíritu Santo, o si estás buscando más y mejor a Cristo, es porque el Espíritu Santo te está guiando. Si estás logrando entender la palabra y estás estudiando la palabra de Dios y estás llegando a los pies de Cristo, el Espíritu Santo te está guiando. Si estás alabando a Dios con un corazón profundamente entregado al Señor para su gloria día a día y constantemente, el Espíritu Santo te ha llenado. Dentro de las cosas, y por falta de tiempo, me quedaré en este momento y en este punto. Pero ojo, tienes que entender que el Espíritu Santo no te va a venir y te va a agarrar y te va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me pasó? Ese no es el Espíritu Santo. Dios no, yo no miro en ninguna parte de la Biblia que tú puedas decir, y aquel se levantó y dijo, ¿qué me pasó? Dios no actúa así, no lo veo así. Dios me los bendiga, okay. Que la paz del Señor quede con ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches. Dios te bendiga, Hans. Dios te bendiga. Oye, Hans, pero no te vayas, hombre, te iba a hacer una pregunta. Hans, ¿escuchas? Hans, okay, ¿escuchas? Me quedaré un ratito más. Es que tengo... Te voy a hacer una pregunta, porque mira, te voy a hacer una pregunta. 100 páginas que leer de un libro para mañana. Así que ese libro que tú dices, yo lo conozco. Bueno, te voy a hacer una pregunta muy rapidita. Lo mismo que tú me estás diciendo, exactamente lo mismo me lo dijeron el día de ayer 2 mormonas, fíjate, 2. Y es más, hasta me regalaron, y para que veas que no estoy mintiendo, me regalaron el libro de Mormón, fíjate. Porque ellas me dijeron, yo les hice una pregunta, que es la misma que te voy a hacer a ti, Hans. Mira, aquí está, el libro de Mormón. ¿Y sabes qué sostienen los mormones? Sostienen exactamente lo mismo que tú.
que el Espíritu Santo es la verdad y que el Espíritu Santo te guía hacia la fe, porque tú tocaste un tema que es muy interesante, me parece que es cierto. El Espíritu Santo te guía hacia cómo creer en Jesús, ¿ok? Los mormones, con lo mismo que dices tú, ¿están en la verdad? ¿Están en la correcta adoración de Jesús y del Espíritu Santo? ¿Te respondo o...? Uh-huh. Ok. Mira, yo precisamente hoy entré tarde porque estaba precisamente atendiendo a 2 mormones el día de hoy y veo que dentro de lo que les pregunto a todos es que me expliquen el evangelio, que me digan qué es el evangelio y cómo viven ellos el evangelio, se quedan igual que todos, se quedan, esto es, pero no me lo definen. Por lo tanto, si no están practicando el espíritu, no están practicando el verdadero evangelio, si no están practicando esa búsqueda de Cristo, sino que están yéndose a otro lado, yo te digo de una vez tajantemente, no tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo? No tienen al Espíritu Santo. Pero, ¿por qué? Yo te lo juro, me dieron exactamente la misma explicación que tú. Y además, lo que me parece muy curioso, los mormones van más allá. El mormón utiliza la Biblia no para demostrar que el mormón está en lo correcto, no. Para demostrar que el libro de Mormón es cierto. Sí. Mi pregunta es, porque yo fui mormón y me consta. la misma pregunta a ti, y ¿sabes qué me dijeron? Cogieron solo la escritura, solo la Biblia para demostrarme que el libro de Mormón era verdadero. No, hermano Rodrigo, ellos se amparan en esto, fue así. No para decir que ellos están en la verdad, no, para decir que esto es la verdad. Por eso yo te pregunto, Hans, porque las hermanas mormonas, me hablaron de que solamente si yo tengo fe, el Espíritu Santo va a venir a mí y me va a decir que esto es verdad. Me dijeron las mismas respuestas que tú nos acabas de decir. Eso por un lado. 2, atacar a las ideas pentecostales, nadie las está atacando. O sea, es decir, entramos en un territorio del buenismo donde, ay, no, pobrecitos, no los toques, porque si míralos, parecen como búlgaros de yogur, nomás échales limón y se multiplican. Eso se llama proselitismo, Hans, eso no es evangelización. O sea, y solamente bajo la premisa de que están evangelizando, no podemos mencionar los puntos sobre las íes de las cosas que abiertamente están en un error. Te voy a poner 2 ejemplos rapidísimos. ¿A quién le creo? Si hay un ¿A quién le creo? ¿Al pastor Eduardo Gutiérrez que defiende la Santa Trinidad o a Pedro Gómez que defiende el levionismo? Y los dos son pentecostales, ¿eh? Bueno, dice. Una pequeña acotación antes de que sigan. Vean, yo tengo la Biblia Reina Valera, edición mormona. No se te escucha, hermano Rodrigo. Yo sí te escucho bien. Yo tengo la Biblia Reina Valera, edición mormona, ¿sí? De los santos de los últimos días. Y curiosamente, si uno mira acá, está llena toda de pe a pa de referencias cruzadas con el libro de Mormón. ¿Sabe para qué? Para dar testimonio de que la Biblia da testimonio de la veracidad del libro de Mormón. Y todo con la sola escritura, usando referencias cruzadas. Miren. Aquí utilizan citas, paralelos con el libro de Mormón. Éxodo, con todos los libros que tienen ellos bien extraños en el libro de Mormón. Entonces, ¿cómo hacemos si ellos utilizan solo la Biblia para demostrar que el libro de Mormón es la verdad absoluta? ¿Te respondo? Sí. Bueno, porque la palabra de Dios ya lo dijo. Es decir, si un ángel del Señor se te aparece y te presenta un evangelio diferente, sea anatema. Pero así de sencillo. Mira lo sencillo de la sola escritura. Pero es que tú no me pusiste, están utilizando
yo no tengo que creerle a todos esos es que ellos no están diciendo que el libro de Mormón sea otro evangelio. Bueno, aunque dice, sí, mira, dicen yo no que tengo sí, que creerle a todos. el Evangelio de las Américas le llaman. el evangelio de las Américas, pero que es una continuación del evangelio de la Biblia. Por eso tienen referencias cruzadas. Todo eso, ni estudiarlo para saber que están en una falsedad, porque un ángel se apareció y les dio otro evangelio. Punto. La palabra de Dios habló. Pero ellos te pueden ellos te pueden decir, decir que, por ejemplo, a María se le apareció un ángel, por ejemplo, a los papás de Sansón se les aparece un ángel. Te pueden decir, a ver, ¿y por qué a Joseph Smith no se le pudo aparecer un ángel? A ver. De hecho, Gigi Ávila dice que se le apareció Jesús, pero Gigi Ávila dice que Jesús se le apareció y le prometió que él iba a estar vivo el día del rapto. Sí. Oye, hermano Rodrigo, ¿te acuerdas cuando dijo si fue cierto o no fue cierto? Él lo dice. ¿Estuviste tú ahí para decir lo que no? No, él lo dice. No, simplemente, hermano, mire, no, pero mira, es que están tratando de desviar todo lo que estamos hablando. Estamos hablando del Espíritu Santo. Y yo creo que, mira, si Gigi Ávila se equivocó, pues ya tendrá que presentarle cuentas al Señor. Ahora, mismo los mormones. ¿Se equivocó o dio una falsa profecía, Hans? Porque me parece que estás usando algo llamado eufemismo. Bueno, ¿quieres que lo diga? Dio una falsa profecía. O sea, que era un falso profeta. Es decir, yo, en lo personal, sí no voy a andar ocultando o diciendo o disimulando los pecados de los hermanos. Es más, confesemos y hablemos los pecados de los hermanos. Yo no voy a ocultar los pecados. Pero entonces sí podemos decir que la Iglesia Católica no tiene el Espíritu Santo. Hay aquellos que ocultan los pecados de los demás y tratan de que esos pecados queden en lo oculto y queden totalmente encerrados en el tiempo. Eso sí, pero si a mí me dices, Gigi Ávila se equivocó, te digo, se equivocó. ¿Se equivocó o dio una falsa profecía con la plena conciencia de lo que estaba diciendo? ¿Quieres que lo diga? Y si hay algún hermano pentecostal aquí, fanático, si quieres que lo diga, bueno, Gigi Ávila en ese momento fue un falso profeta. Amén, por fin. Amén, aleluya, gloria al Señor. Ahora, yo como protestante soy sincero y hablo. Hans, digo las cosas como deben de ser. Ahora, todos aquellos que pertenecen a sectas y que no hablan las cosas y tratan de ocultar la verdad, eso sí hay que tenerles peligro. Amén. ¿Cuál es la verdad, yo los voy a saludar y les voy a hacer una pregunta corta porque ya aquí son las 11:16. Hugo, no lo hemos dejado hablar. Tengo que hacer cosas mañana temprano, pero no, voy a retroceder un poquito porque quería hacerle una pregunta al hermano Hans, porque me hizo mucho ruido que dijera que en la misa se le limita al Espíritu Santo. Hans, tú tienes pleno conocimiento, o por lo menos la tienes clara, de qué cree el catolicismo, de lo que ocurre en la misa y cuál es el actuar del Espíritu Santo en la misa. ¿Tú conoces eso? O sea, porque tu afirmación, imagínate, yo como católico, al escuchar tu afirmación o tu pensamiento, lo que me das a entender es que desconoces profundamente lo que ocurre en la misa. Y incluso hasta llanamente lo desconoces. ¿Tú me podrías decir a mí, cortitita así, qué cree el catolicismo que ocurre en la misa y qué función tiene el Espíritu Santo en la misa? Mira, en primer lugar, te puedo decir que dentro de la misa, es que es el lugar donde estoy, Hugo, y no quiero caer. No, es para entenderte. O sea, sácalo de tu ronco pecho, así como es para entender, o sea, porque no quiero creer que estás haciendo una afirmación de desconocimiento. Mira, si hablamos de liturgias en las que se afrentan totalmente a el Espíritu de Dios y la obra del Espíritu Santo, la misa es una de ellas, con perdón de todos y con mucho respeto. Y lo digo por esto, precisamente porque la misa vuelven
a sacrificar al Cordero de Dios. No, pero ya va. Llámenle incruenta, llámenle cruenta, llámenle aquí. Te voy a hacer otra vez la pregunta. Llámenle como ¿No has ustedes. visto que el sacerdote Expositor. Dejen terminar a Hans. No, pero le hice la pregunta y se me fue por otro lado. Esa no es mi pregunta. Por eso, si me van a hacer preguntas, déjenme terminar, porque... No, pero es que no te fuiste para otro lado. Miren, yo trato de ser lo más educado con ustedes porque sé dónde estoy. Y yo no quiero afrentarlos a ustedes. Yo vengo aquí a aportarles. Pero nadie te dice que no seas educado, Hans, pero también es cierto que no contestas las preguntas de manera puntual. Te estoy haciendo la pregunta, te la hago nuevamente. Te la hago nuevamente. Perdón. Lo que estamos llevando. Te la hago nuevamente. Tu afirmación, expositor. La línea de temas que estamos llevando, de falsos predicadores, de falsos maestros, de falsos profetas, y donde todos aplauden cuando yo digo una cosa en contra de, ahora también espero que sean sinceros y digan, no, es que sí, estamos sacrificando de nuevo al Cristo. De manera incruenta, así es, sí, de manera incruenta, se ofrece un sacrificio a la misa, por supuesto que sí. Entonces, si ustedes son sinceros, van a aplaudir eso también. Hans, mira, no respondiste mi pregunta y ya me voy a ir. Pero lo que me deja preocupado es que tú al tratar de describir el catolicismo le erras, o sea, en vez de tirar al arco le tiras al córner. O sea, el penal que tú tiras no le tiras al arco, le tiras al córner. Vuelvo y te hago la pregunta. Tu afirmación es la siguiente, o no voy a decir tu afirmación, tu hipótesis o lo que tú crees es que el catolicismo en la misa de alguna u otra manera limita al Espíritu Santo. Ahora te hago una pregunta concreta. ¿Tú sabes lo que cree el catolicismo de cuál es la función del Espíritu Santo en la misa? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿me puedes decir? Es simple. La misa desde la visión del catolicismo. Exactamente, para que no hagas un muñeco de paja, para que no hagas un muñeco de paja y lo ataques, porque yo como católico, para mí es todo lo contrario. Te cierro la idea para que te ayudo. Te ayudo. No lo hago para que te sientas mal, no lo hago para atacarte. Sabes que no es mi manera de hablar con los protestantes ni con nadie, solo porque a mí me interesa que ustedes conozcan. Y que no lo acepten es otra cosa, que no se hagan católicos es otra cosa, pero que conozcan realmente lo que verdaderamente enseña el catolicismo. Siempre ese ha sido mi objetivo. Pero cuando yo te escucho hablar, le estás errando totalmente a lo que cree el catolicismo. Y eso es lo que me preocupa. Entonces, yo por eso te pregunto, fíjate que tu afirmación, lo que me da a entender a mí, es que le erras durísimo. Vuelvo y te hago la pregunta, tú sabes, no sé si tienes al lado una computadora o algo, para que sepas qué ocurre en la misa y cuál es el papel o la función del Espíritu Santo en la misa. Desde la creencia católica. Desde el catolicismo, o sea, yo como católico, tú debes de saber mi postura en el sentido, ¿qué es lo que cree Hugo que hace el Espíritu Santo cuando va a una misa? ¿No? Porque tú dices, lo limítalo. Yo, caramba, porque yo como católico veo todo lo contrario. Pero cuando tú sepas de qué va, tú vas a entender al católico porque el católico cree que pasa todo lo contrario a lo que tú crees o a lo que tú piensas que ocurre en el catolicismo. Respóndeme. Cada vez que entro aquí, antes de iniciar mis pláticas con Rodrigo, tú lo sabes, primero te pregunto, ¿qué crees tú o cómo lo ven para que yo no entre en un tema en el que pueda acusarlos de algo que esté mal concebido por de parte mía? ¿Sí o no, Rodrigo? No, pero te estamos preguntando, ¿de dónde partes tú diciendo o arguyendo? Por ejemplo, mi pregunta inicial no me la contestaste. O sea, tú dices que nosotros en misa limitamos la libertad del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo asumimos que es un Dios y que, bueno, más bien que es Dios, que es una deidad, ¿cómo un simple hombre mortal, en primera, podemos limitar la libertad de algo que es superior para nosotros? Eso por un lado. Y dos, como te dice el hermano, tú partes desde prejuicios, Hans. Y partir desde el prejuicio, por lo general, es partir mal. Todos partimos desde prejuicios. Yo quiero comprobar si es un prejuicio o no. Simplemente con la pregunta del hermano Hugo. Exactamente. O sea, si tú criticas la misa católica es porque debes saber cuál es la visión católica del papel del Espíritu Santo durante la misa. No, me voy, hermano. Me voy, un placer, hermano. Es tardísimo. Antes de me va a matar mi mujer si me quedo.
tú sabes Chao. que antes, Chao, Guito. Dios, Gracias. mira, antes de poderte responder eso, yo siempre primero te pregunto qué crees sobre esto, cuál es la posición de la iglesia sobre esto. Ahorita me tomas avanzado, porque definitivamente, ¿verdad? Yo venía a aportar sobre el Espíritu Santo. Ahora, mejor no hablo más. ¿Cuál es la posición, cuál es el papel del Espíritu Santo en la misa desde Sigamos la siendo visión buenos amigos, católica? Rodrigo. No, pues solo una pregunta. ¿Sabes o no sabes cuál es la explicación católica del papel del Espíritu Bueno, es que Santo en la explicaciones misa? hay muchas. No, ¿sabes o Confirmaciones. no sabes? ¿Y A ver, cuál es? ok, digamos que no lo sé. Digamos, Ok. no, lo voy a decir que no lo sé. Duro es criticar algo que no sabes. Ok, perfecto. Eso es todo. No, digamos sí o no. Porque Por entonces eso digo que no lo sé. desde Digo el que no lo sé. prejuicio, y partir desde el prejuicio Para es partir avanzar desde el en el error. tema, digo, no lo sé. Ok. Enséñenme, muéstrenme, ¿verdad? A ver, Y díganme lo contrario. Yo, ¿qué es en mira, Hans, por la ejemplo, perspectiva de lo que ¿cómo veo, se manifiesta el Espíritu Santo? No solamente en la misa, en la iglesia. A través, por ejemplo, de los sacramentos. mira, yo Se en primer nos lugar, presenta mira. primero que nada en los sacramentos iniciáticos, Hans. Decir que los católicos amarramos o le quitamos libertad para el Espíritu Santo es primero que todo poner en entredicho la deidad del Espíritu Santo y ponerlo en las manos o encadenarlo en las manos de unos simples mortales. En la misa, ¿qué es lo que piensa la iglesia del Espíritu Santo en la misa? Alberto, ¿se puede entristecer el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. ¿Se puede rechazar al Espíritu Santo? Sí, el hombre lo puede rechazar, por supuesto que sí, con sus acciones. Te respondí. Sí, pero eso no es encadenar la libertad, Hans. Eso en todo caso es rechazar su llegada en la vida personal del cristiano. Es decir, yo puedo decir aquí con ustedes, ay, sí, alabaré, aleluya, gloria al Señor, y por atrás estar, por ejemplo, no sé, llevando una vida de lujuria. Licenciosa, claro. Licenciosa. Eso es rechazar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a mí en el bautismo, pero yo con mis acciones rechazo su presencia en mi existencia. Son cosas bien distintas. Yo no estoy sujetando su libertad. En el catolicismo o en la liturgia de la iglesia se le diera la libertad al Espíritu Santo, no pondrían aparte a los carismáticos ustedes. No, mira, ¿sabes qué? Eso es otra cosa. Eso es parte de la multiforme sabiduría de Dios. Exactamente. Tú ahí estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. No. Si ustedes, o más bien, si en la liturgia católica le dieran la libertad al Espíritu Santo, como se la dan los carismáticos participarían igualmente como participan en sus cultos, participarían igual en la misa. Pues es que los carismáticos hacen misa, van a misa a su parroquia, normal. Ese es el punto. Sabes que creo que no sé si tú tienes ese concepto de que hay misas para uno y misa para otro. No es así. Claro que hay forma, como dice el hermano Rodrigo, la multiforme sabiduría de Dios. ¿No? Hay una sola. Claro que cuando se habla sobre los carismáticos, ellos tienen una forma de manifestar el espíritu particular. Pero eso no significa déjame aprender, porque como ves, a veces uno parte del desconocimiento, como dicen ustedes. Si un carismático llega a la misa, puede participar de la liturgia como participa fuera de... Sí. Es decir, él puede cantar, puede levantar sus manos, puede hacer todo lo que hace fuera de, lo puede hacer en medio de la misa.
Sí. podría parecer raro para el resto de las personas que no están acostumbradas a eso, pero perfectamente puede ser. Pero lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la misa, ¿Participa en la liturgia? porque la misa es una sola. No hay diferentes tipos de estructura, es una sola. Y y otra cosa, antes que se me vaya, lo que decía Alberto es súper cierto, que tú puedes rechazar el Espíritu Santo, y eso es un rechazo personal, pero no puedes impedir que Él se manifieste a un grupo de personas o a más personas. Eso es distinto. Y eso es lo que me da a entender lo que estabas diciendo tú, que en la misa se limita el Espíritu Santo como que se encadena, digámoslo de alguna forma, para que no llegue a un resto de personas, y eso no se puede hacer, obviamente porque es Dios. Es que creo que ahí hay una inexactitud en tu visión. Sí. Sí, es que de hecho, en la misa carismática, si es que llamamos mal llamado misa carismática, claro, porque es solo una Eucaristía, en la misma estructura, o sea, comienza por el mismo lado, termina por el mismo lado y la secuencia es exactamente la misma. ¿En qué puede cambiar? En los cantos. Punto. ¿Ya? Igual, la misa gregoriana. Está usted hablando de la Novus Ordo, ¿verdad? No. La misa gregoriana, lo mismo, comienza por el mismo, tiene la misma secuencia, termina en la misma estructura. Fíjate pasa con los ritos orientales también. Fíjate por qué rechazan tanto ustedes a los carismáticos. Y digo ustedes pensando en una charla que yo ya te escuché a ti, Rodrigo, con Betty Valenzuela y con otras personas, otra hermana, tu amiga allí, donde estaban hablando precisamente sobre ese punto. Y ambos y los tres concluían de que no era una situación en la que se sintieran cómodos al lado de un carismático, de hecho, de la forma expresiva como ellos se mantienen. Perdóname, eso es tan falso que quiero contarte que cuando yo me convertí de evangélico al catolicismo, donde yo primero asistí por 3 años seguidos fue a la Renovación Carismática Católica. Pero no me digas falso, Rodrigo, porque... No, o sea, no te estoy diciendo que tú eres falso, sino que lo que tú estás diciendo no es cierto, o sea... Bueno, pero yo la charla iba por otro lado. ¿Cómo voy a decir yo y renegar de la Renovación Carismática si yo pertenecí 3 años a la Renovación y eso me ayudó a regresar al catolicismo? Sí, pero es decir, entonces entendí mal la charla, porque la charla los tres concordaban, los tres concordaban de que no se sentían cómodos. Lo que hablamos, mira, es que quiero aclararte que fue cómodos junto con la liturgia de un carismático, que sí lo recibían. No estamos diciendo que no, pero no se sentían cómodos. Esa fue la interpretación de lo que hablamos fue de los abusos litúrgicos. Sí. Y eso es otra cosa. Que eso es otro tema y eso puede estar en la Renovación o en cualquier otro movimiento que no tenga vigilancia de su arquidiócesis. Y eso puede suceder en grupos marianos, en grupos carismáticos. A ver, en grupos hermano Rodrigo, ¿me permites tantito? Observa lo que piensa el catecismo de la Iglesia sobre el Espíritu Santo, Hans, para que veas que esto no es cierto. A ver, la Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles, que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En las escrituras que él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia, disculpen que me tarde un poquito, pero es que como estoy en el celular, que él asiste en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. En la oración en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas, aquí está lo que estabas preguntando, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera.
en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Aquí está lo que piensa la iglesia. Y como puedes ver, sí se habla de carismas, Hans, pero es lo que te está... No, nadie dice que no hay carismas. El hermano Rodrigo. No, yo Me no gustaría digo, decir algo cuando pueda. pero en medio de la liturgia, por decirte así, si un carismático se levanta, porque los carismáticos danzan, ¿verdad? Entonces, si un carismático se pone a danzar en medio de la liturgia de la misa, lo van a llegar a sentar o le van a decir, hermano, aquí no es su lugar, o váyase a su parroquia, allá vaya a danzar, no sé. Yo voy a mi parroquia que no es carismática y yo danzo, aplaudo y levanto las manos allá. Yo pertenezco al movimiento Juan 23, que no es carismático, si alguien lo conoce, no es carismático, y en las misas de Juan 23 yo danzo, levanto las manos y aplaudo y nadie me dice ni mu. Okay. Perfecto. Es que Bueno, eso, Hans, o sea, tú no lo puedes generalizar, es imposible. A mí, o sea, título personal, pero eso no significa que todos tengan que ser como yo. Título personal, a mí esto de estarme moviendo y bailando y danzando, no me parece. Yo soy de las personas que disfruto más lo sacro. Ahora, si yo en medio de una misa empiezo, pues claro, la gente me va a ver raro, porque eso ya no pertenece ni a la renovación ni a nada, eso es pentecostal. Por ejemplo, a mí ahorita me están invitando a entrar al grupo franciscano, a un grupo pastoral de San Francisco de Asís, y ellos asumen que tienen carismas. Mira, en este caso el carisma de la pobreza. De hecho, en los grupos marianos como Lazos de Amor Mariano hablan en lenguas, hacen sanidades, tienen don de profecía, don de ciencia, igual que en los carismáticos. Pero sí, pero yo quiero decir algo contigo. Rodrigo, y primero quiero pedir excusa porque yo de verdad no quise que esto se entendiera así, simplemente lo dije porque quería saber algo. Ahora, a mi hermano Juan lo corregí así, no es porque no es porque tú no quieras, no está bien tu aportación, no es en el problema es la forma como tú quisiste aportar, atacando a la iglesia de Cristo, ¿me entiendes? Diciendo no, que ahí el Espíritu Santo lo limita. Sí, pero espérate, déjame terminarte. Que el Espíritu Santo lo limitan, que estoy diciendo varias cosas que no están de acuerdo, porque queda demostrado que tú ni siquiera tienes los conceptos claros de qué opina la Iglesia Católica o de qué se trata. Espérate, yo quiero dejarme un segundito. Entonces, fíjate tú, si tú eres sincero, simplemente te dice la pregunta, ¿por qué? Porque yo vengo de una secta. Es lo mismo, aunque tú no lo consideres una secta, es una secta porque contradice todo lo que dice la Biblia al final de la cuenta. Por eso te hice un par de preguntas y fíjate que todavía tú no la has contestado. A ver, dime, porque tal vez... Es que no, bueno, te hice una pregunta. Te pregunté dónde dice la Biblia que tu pecado lo confiesas directamente con Dios. Simplemente eso. Ya no quiero abundar mucho en el tema, pero quiero que tú lo busques al pasito y te des cuenta de que tú tienes otro evangelio también. Tú tienes otro evangelio, aunque tú no lo quieras admitir, porque ese otro evangelio. Mira Primera de Reyes, capítulo número 3, verso 15. Sí. Entonces se despertó Salomón y se dio cuenta que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y ahí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos los funcionarios a un gran banquete. ¿Ante quién se presentó Salomón en este momento? Pero tú eres consciente que los que estaban frente al arca eran los sacerdotes levitas. No, ojo, mira. Estamos hablando del nuevo. Algo tienes que ver, Rodrigo, es que no, tal vez soy desconocedor de muchas cosas. Yo sé otra cosa. La palabra del Señor, créanme que puedo darles buenos argumentos desde la palabra del Señor. Que no he querido traer todo aquí a una batalla, porque no es esa mi función. Yo quiero aportar, yo quiero que ustedes vean que dentro del protestantismo hay
está el Espíritu de Dios. Yo no he dicho lo contrario. Yo no he dicho lo contrario. Aquí no Está hemos dicho actuando eso. en medio nuestro. De hecho, Simplemente te dije que la forma que tú lo yo dije que el Espíritu Santo también se manifiesta en algunos movimientos protestantes. Yo eso Dani, no lo he escúchame. negado. Es más, mira, tú preguntaste al principio, ¿cuál es la posición de la iglesia? de la Iglesia Católica. Pero fue muy ambigua la respuesta. Yo te di 8 puntos sobre el Espíritu Santo, que como soy protestante lo rechazas. Está bien, no hay problema. Pero ya No, tú te equivocas. Yo no te estoy rechazando. Simplemente estoy diciendo que de la forma como tú lo estás haciendo está mal. Dentro de nuestra cosmovisión cristiana protestante, tenemos una amplitud más amplia para darte respuestas de qué sí es el Espíritu Santo y qué no. Entonces, eso es lo que tú tienes que notar en este caso. Ahora, ¿por qué? Porque le damos más libertad al Espíritu Santo. No es lo mismo. A ver, Hans, aguas, ¿tú se la das? No es lo mismo que tú me digas, yo conozco a México en fotos, que haber ido a México y estar en México y haber vivido en México. No es lo mismo. Aunque pareciera que conoces. Hans, no perdón que te interrumpa. ¿Tú le das la libertad? O sea, ¿la libertad que tiene el Espíritu Santo procede de ustedes? Hasta donde yo sé, el Espíritu Santo es el que nos da la libertad. Exactamente. O sea, cuando dices que ustedes le dan más libertad al Espíritu Santo, yo me imagino a ustedes amarrando el Espíritu Santo con una cuerdita y soltándole más la cuerdita que nosotros. Sí, eso es porque tienes una idea errada de cómo nosotros nos comportamos. Te voy a dar un ejemplo. Yo fui evangélico 14 años. Te voy a dar un ejemplo muy claro de cómo obra la libertad del Espíritu Santo y que contradice lo que estás diciendo tú, Hans. El caso del profeta Jonás. Solo quiero, porque es que precisamente, Rodrigo, ayer estaba pensando en ti y estaba meditando, porque yo soy igual que la Virgen María, guardo todo en mi corazón y medito en ello. Y lo vivo en mi vida, lo pongo en práctica. Y ayer precisamente, Rodrigo, estaba pensando en ti y estaba tratándome de acordar a qué denominación habías pertenecido, porque la denominación que me mencionaste no me sonó mucho. ¿Me lo puedes volver a recordar? Bueno, yo era de una denominación evangélica de corte carismático con doctrina bautista. Una mezcla. No, es que todas son mezclas, o sea, no existen evangélicos puros. Bueno, mira, no me dijiste puros. La denominación. Entonces, bueno, se llama Iglesia Plenitud, ¿ok? Pienso que que fuiste a una denominación que tal vez probablemente era pequeña, que no tenía una doctrina preestablecida, no lo sé. Entonces, pues, probablemente por eso desconoces mucho de la vida cristiana evangélica. Porque mira, la iglesia, perdóname, te aclaro algo antes. Yo estuve 2 años en el Pare de Sufrir, Hans. Yo también desconozco la vida evangélica. No, yo quiero aclararle algo. Mi iglesia donde yo iba está inscrita actualmente cuando yo iba a la ASMICEP, Asociación de Ministros Evangélicos del Valle del Cauca, obviamente. Se llama ASMICEF y agrupa a todos los ministros evangélicos de la ciudad de Cali. ASMICEF. O sea, si tú dices que es otra iglesia por allá perdida, pues tienes que decir que ASMICEF está por allá dispersada. Y ASMICEF es la organización pero esa oficial no fue la que me mencionaste agrupa a todos los movimientos evangélicos del Valle del Cauca. Claro, cuando yo vivía en Bogotá, yo pertenecía a otra que se llamaba el Tabernáculo de la Fe, y también estuve en una que se llama la Cruzada Cristiana, que la debes conocer, que es plenamente evangélica. Y el Tabernáculo de la Fe también viene de Estados Unidos, tiene una antigüedad de 200 años y también es evangélica con corte carismático. Creo que esa que usted menciona, hermano Rodrigo, pertenece a los discípulos de Cristo, ¿no? El Tabernáculo de la Fe, sí. Sí, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la que para mí otra secta es Pare de Sufrir, es decir, ese es
Sí, Solo sí, con pero yo Pero ¿por qué sigo es de una? A ver, a mí me Marcos. gustaría saber por qué es una secta, Hans. Si al por final su del día el título. Chicos, Padre del chicos, Espíritu, chicos, De hecho, denme eso un se llama segundo. oración fuerte del Espíritu Santo. Por su título. Solo por su título ya sabemos que Claro. va por un lugar que no. Solo por Rodrigo, su ¿por pero qué? me No, gusta la pero forma de Jan, ¿oíste? Me gustaría que lo invite en otro programa, porque de verdad él es muy paciente y no se molesta como algunos protestantes que se molestan de, no, tú no se puede conversar con ellos, nada. él es Me paciente. gustó mucho la forma de él, de verdad que sí. Hay que Aunque reconocerle tuve, que tiene de la verdad que paciencia de Job. lo único malo fue que empezó atacando la iglesia, eso es lo único, pero sí, Jan, Mira, sí, pero no Sí, se molesta, eso me Démosle la encanta. palabra a Hans. sí. Hans. Dale, Yo me retiro, muchachos. Yo No, yo me creo que retiro también de vamos a cortar porque estar. falta un minuto para cumplir las 3 horas. sí, sí. De todas Así que, maneras, pues si quieres deja como una despedida, una conclusión, si sí, quieres, y vamos pasando todos para ir terminando porque ya, vamos para las 3 horas. Ya se sí, acabó. sí. Yo creo que el tema da para mucho. Am, Creo que hubieron algunos puntos que quedaron en el aire, el mismo el tema del sacrificio de la misa, creo que es para todo un programa aparte. Eh, el tema del Espíritu Santo, que como dijeron ustedes, que se limite, yo considero que no. Yo considero que no. Y pues nada, yo disfruté mucho la conversación, me gustó mucho la perspectiva de Hans, en todo caso, Tocayo, y pues nada, bendiciones a todos muchachos. A los que están en el chat los invito a que visiten mi canal Apologética para la Calle, Muy donde hay bueno. estudios no muy largos. También tengo videos cortitos de un minuto donde vamos viendo varios temas de formación. Eso, que Dios los rebendiga a todos. Y nada, nos encontramos en otra ocasión, si Dios así lo permite. Muchas Que la gracias, paz Hans. quede Dios te contigo. bendiga, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Vamos entonces con Dani. Bueno, lo único que puedo decirte, mira, no, yo duré 26 años siendo pentecostal, o sea que lo que te digo es que no te está hablando una gente que no sabe de eso, lo que te estoy diciendo es algo real. Ahí está el video, busca la pregunta que yo te hice, a ver si tú lo encuentras en la Biblia y te vas a dar cuenta que tú estás en una secta, al final de la cuenta, porque desde que contradice la doctrina de la Biblia, ya tú sabes que no va por buen camino. Porque tú no puedes decir que tú crees en la Biblia si contradice la Biblia. Entonces, ahora me encantó tu forma. Le pido a Rodrigo que si puede que te invite un día para que converse con más hermanos católicos y de algún tema, porque tú tienes una forma muy buena y que Dios te bendiga y que te ayude mucho. Rodrigo, bendiciones, gracias por instruirme. Ustedes son mis maestros, muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Dios te Okay. guarde. Gracias por Saludos. No, de hecho, Hans es visitante recurrente, él siempre es un invitado y él viene, él asiste. Bueno, Sí, dale, Hans. sí, me animo a entrar en primer lugar porque creo que dentro de el catolicismo hay leyendas negras sobre el protestantismo y, y lo que yo trato de hacer con todo esto es mostrar un espíritu diferente, es decir, el Espíritu Santo que me acompaña en este tiempo, para mostrar por medio de la verdad del Espíritu Santo todas aquellas cosas que de alguna manera podrían estar ocultas a los ojos de muchos por solo simple el hecho de tener yo aquí en mi frente protestante. Mientras que he tratado y he luchado con todas mis fuerzas constantemente, y Rodrigo no va a dejar que mienta, que constantemente he tratado de aportar para que vean que en el protestantismo tiene mucho que aportar y ha desarrollado buenas respuestas en función del descubrimiento o más bien del estudio constante de la palabra del Señor. Si nosotros buscamos la palabra del Señor, esa siempre nos va a llevar a Jesús. El Espíritu, y esa es la función del Espíritu Santo. No llevarnos al Gigi Ávila,
no llevarnos al polvo, ¿cómo se llama? Al Maldonado, no, llevarnos a Cristo, porque solamente en Cristo tenemos nosotros la plenitud de la gracia de Dios. No hay otro nombre dado en los cielos, sino que solamente Jesucristo, a quien nosotros, como cristianos protestantes, amamos, rendimos nuestro corazón y le rendimos todo lo que nosotros somos. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Hans. Dios te bendiga. Y qué bueno por participar. De verdad que siempre eres aquí bienvenido. Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, también hay cosas buenas. El protestantismo tiene cosas buenas, hay que reconocerlo. Por ejemplo, los métodos de estudio, sus diccionarios de hebreo y griego. O sea, claro que tienen avances y tienen cosas buenas que son rescatables y que hay que reconocerlas. Bueno, Alberto, antes de que hables, Alberto, quiero invitarte formalmente a que hagas parte de la comunidad del Yunque. No sé si has escuchado del Yunque, que somos un grupo, Algo vi en sus videos. somos una comunidad de apologistas y bueno, hay teólogos, hay catequistas y todo, pues dedicados a la evangelización y pues me gustó tu forma de abordar varios temas que generalmente no abordamos, como temas Claro que sí, históricos, hermano temas Rodrigo, culturales. con mucho gusto. Sirve que Entonces, además me van a pues, acompañar en mi primera comunión, ahora en junio. claro que sí, dale. Pues bueno, Hans, primero que todo, ahora sí que no es mi intención contender. Yo particularmente no siento que nos faltase al respeto. Pienso que no, definitivamente tenemos puntos muy distintos de abordar las cosas, pero pues ante todo no siento que es un ataque personal de ninguna manera. Bien dijiste, es Cristo el único nombre que está escrito en los cielos para la salvación. Yo te haría formalmente la invitación, Hans, de verdad, que te animes a acercarte a conocerlo en la Eucaristía. Créeme, Hans, es un acto de fe total, porque ese mismo Señor Jesucristo que se nos presenta caminando sobre las aguas frente a Pedro y que el propio San Pedro por su temor no pudo caminar, el mismo Jesucristo que hizo que los panes y los peces nunca se acabaran, ese mismo Señor Jesucristo que estaba en el huerto del Getsemaní orando y rezando, rezando, en realidad, el mismo Señor Jesucristo capaz de hacer todo lo que el ser humano no imagina, o como dice San Juan, tantas cosas que no fueron escritas, ese mismo Señor Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo al cual apelas hoy, es capaz también de depositarse en un pan y en un vino, y no de manera teórica, no, de manera real. Es capaz de hacer el milagro que los seres humanos no imaginamos. El que menos esperamos, ese es capaz de hacer, pero también es capaz de transformar un humilde pan y un vino en su cuerpo y en su sangre. Pero primero hay que creerlo. De hecho, la Eucaristía es la suprema muestra de fe, no solamente en lo que no se ve, sino también en lo que se ve. Eso es lo que también pienso. Como bien dice el hermano Rodrigo, sí, exactamente. O sea, lo que tú comentabas, Hans, decir que el Espíritu Santo no está presente en los feligreses o en la feligresía del protestantismo, me parece que sí, el Espíritu Santo también obra en el protestantismo, como que no. Tal vez yo puedo cuestionar a sus cabecillas y a las cosas que encuentro que no son coherentes ni concordantes con lo que dicen las Santas Escrituras. Pero que, por ejemplo, si yo me animo a decir, no, Hans, tú no tienes el Espíritu Santo, eso es una barrabasada de mi parte. Sería un salvajismo que no voy a hacer. Me parece que tienes un corazón sincero para buscar a Cristo. Si lo buscas o no de la manera correcta, solamente Cristo lo sabe. O mejor dicho, si es que Cristo o el Espíritu Santo obran en ti, solamente ellos lo pueden saber. Yo no puedo determinar que el Espíritu Santo no esté en ti o no esté en tu congregación. Eso no me corresponde a mí determinarlo.
porque puedo estar muy equivocado. Pero sí te invito o te invitaría a que lo conozcas a través de la Eucaristía. Créeme, es una cosa muy Rodrigo, distinta. ¿puedo decir una cosa? Dale, Hans. Dos cosas son importantes para mí en este tiempo. Dos, muchos les gustan los títulos, muchos les gustan aquí y allá. Dos cosas son importantes para mí como cristiano. En primer lugar, el primer título que me interesa a mí lograr en esta tierra es ser llamado hermano entre los que tienen el Espíritu de Dios en su vida, los que disciernen, los que tienen esa conexión con Dios mismo, que puedan ver en mi vida esa presencia de Dios, no porque tenga una aura mágica o algo así, sino porque hay algo en las palabras, hay algo en la actitud que muestran el poder de Dios. Entonces, el primer título, ser llamado entre los que tienen el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y el segundo título que me interesa a mí tener es aquel título que Dios le dará a aquel siervo, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Los primeros me pueden rechazar. Lo del segundo, es decir, espero que no me rechace, sino que me reciba y pueda yo haberle servido con toda libertad al Señor. Dios me lo Amén. bendiga. Gracias, Hans, por tu participación. Y bueno, no, pues damos por terminado este tema de hoy, de charlemos un ratico, que estuvo muy interesante, muy movido y muy enriquecedor. Bueno, no se te olvide, nos contactamos mañana por interno para darte los detalles del... Claro que sí, hermano Rodrigo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Vale, bendiciones. Descanse. Igualmente. Bendiciones para todos. Recuerden darle like si les gustó. Compartan estos videos. Feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga. María totus tus. Y si no se ha suscrito al canal, suscríbase. María totus tus. Y que viva Cristo Rey. Hasta la vista, babies. Jeje.